Hablemos de lo que pasó en el Senado. Recordemos que en el Senado hay, antiguamente las presidencias del Senado duraban todo un periodo. Antiguamente, así ocurrió con Gabriel Valdés, por ejemplo, cuando se iniciaba la democracia, después de la ida del general Pinochet. Esto se fue desvirtuando porque empiezan a dividir el periodo en pequeños periodos para que a cada uno le corresponda algo, un alguito, porque son periodos chiquititos. Entonces, esto se desvirtuó absolutamente y la verdad es que es una demostración más de la caída de la política y cómo la política se trata incluso se divide en pequeñas porciones, de manera que cada uno tenga una pequeña cosa en desmedro, yo diría, de los ciudadanos. Y estos se llaman acuerdos con apellido, administrativos, o sea, de la administración del Senado. Había un acuerdo en el que no había participado Renovación Nacional, donde había participado la UDI, Bópoli, etcétera, en que la presidencia del Senado correspondía ahora, después de Juan Antonio Coloma, le correspondía a alguien del PPD. En el PPD hubo una batalla campal interna. Algo impresionante. Los lotes del PPD, un partido chico, un partido que cada vez es más intrascendente. Y resulta que pelearon entre ellos como pueblo chico. Y finalmente no llegaban a acuerdo. Pero además hay que recordar que estos acuerdos administrativos de la presidencia del Senado también tienen una bajada en las comisiones y la presidencia de las comisiones. Usted se va a preguntar qué importancia tiene la presidencia de una comisión. Bueno, resulta que ellos fijan el orden legislativo, cómo se van tratando los temas y además dirigen las comisiones. Es importante para las tramitaciones y por lo tanto para que la agenda de un sector u otro prevalezca. Por eso es importante. Bueno, resulta que el acuerdo administrativo ayer se rompió porque pasaron dos cosas, yo diría. Renovación Nacional, que no había participado del acuerdo original, resulta que amenazó claramente en algún momento con romper todo el arco opositor. Eso es lo primero. Y por lo tanto esa famosa unidad férrea podría romperse con respecto a este tema. Lo segundo, la guerra civil al interior del PPD también creo que influyó. Y lo tercero, me parece que es lo que ha ocurrido con las presidencias de la Comisión de Hacienda, principalmente una comisión fundamental, siempre ha sido fundamental, donde hubo una discusión si correspondía a una persona con nombre o apellido, correspondía a un partido. ¿Por qué? Porque en el intertanto, en todo este tiempo, recordemos que la democracia cristiana tuvo un éxodo de personas importantes y uno de ellos fue la senadora Rincón, Jimena Rincón, y resulta que Jimena Rincón dice, me correspondía a mí con nombre y apellido, la democracia cristiana dice corresponde a los demócratas cristianos, esto no se resolvió, ahora Jimena Rincón está más bien aliada con los sectores de la oposición, la democracia cristiana está con el oficialismo, por lo tanto aquí ha habido una diferencia fundamental, y al estimarse por parte de la derecha que se había roto el acuerdo, bueno, se rompe completamente y no se rompe solamente en una parte. Y esto permitió que por 27 votos a favor, el legislador de Renovación Nacional, el senador José García Rubinot, se convirtiera en el nuevo presidente de la Cámara Alta, superando los 22 votos obtenidos por el PPD, recordemos Pedro Araya, y se rompió así el llamado, como les decía, acuerdo administrativo. Claro, que es un acuerdo que está escrito de tal manera que tiene que no deja espacio, ¿no?, a la interpretación según algunos. Hay otros que dicen que sí dejan la interpretación, como lo que mencionamos, ¿no?, que vamos a estar revisando respecto de la senadora Jimena Rincón. Sí, es que cuando se menciona a ella como la próxima presidenta de la Comisión de Hacienda, la DC, Jimena Rincón, se sigue hablando de ella ahora que ya no es parte de la democracia cristiana. Bueno, ayer el oficialismo anunció que se terminó el fair play, el juego limpio, en el Senado y surgieron recriminaciones contra el tardío e ingenuo rol, dicen, que jugó el gobierno, además, en esta pasada. Desde La Moneda aseguraron que no se les podía pedir un imposible. Apuntaron que la oposición conformó a través de esta votación un nuevo pacto electoral. ¿Esta es una mala noticia para La Moneda? Sí. ¿Esto es una demostración de que se acercan las elecciones? Sí. Una demostración de que el gobierno la tiene muy complicada en numerosas materias, incluyendo las reformas estructurales. Sí. Que se ven en Hacienda, la Comisión de Hacienda particularmente. Bueno, reforma tributaria. Exacto. Gonzalo Holguín, buenos días. Hola, Gonzalo.
¿Qué tal, Tomás, Katy? Muy buenos días. Sí, es un hecho histórico en el Senado desde el retorno a la democracia. Se rompió el acuerdo administrativo de la Cámara Alta y el senador de Renovación Nacional, José García Ruminot, obtuvo 27 votos para convertirse en el tercer presidente de este periodo. Se especula de todo: el surgimiento de una nueva alianza político-electoral, el desmarque del Ejecutivo que se involucró tarde y fue ingenuo, como dijo el PPD Pedro Araya, y un enmarañado efecto cascada en la composición de comisiones que va a continuar incluso esta misma mañana. Se acabó la paz, se acabó el fair play, una vergüenza, un conflicto entre dos senadoras, hasta una mexicana. Estas fueron parte de las impresiones de senadores oficialistas que enrostraron a la UDI el rompimiento del acuerdo y el retorno del criminalismo a los tiempos de la dictadura. Todas intervenciones de sala del Senado. Sea un pretexto o no, lo cierto es que el argumento usado fue un papel que llegó tarde. El papel que hacía efectivo el reemplazo del senador PPD Ricardo Lagos Weber por la senadora de Demócratas Jimena Rincón. El comentario del miércoles era que si no estaba el documento que aseguraba este reemplazo, la oposición daba por roto el acuerdo. La mora purga la mora, aseguró el UDI Javier Macaya, para decir que como el cambio no llegó a tiempo, ellos quedaron en libertad de romper el acuerdo administrativo de la Cámara Alta. En medio de la tensión, José García Ruminot proyectaba la tranquila figura de siempre. Se levantó un par de veces al baño, conversaba y sonreía con sus colegas. Dicen que él no se movilizó por esto, pero lo cierto es que estuvo de acuerdo con el rompimiento y es el rostro de él. Ruminot comprometió que dará lo mejor de sí para recomponer las relaciones en la Cámara Alta. Tendré que poner todo mi esfuerzo para que los difíciles momentos que hemos vivido durante la sesión de esta tarde queden superados. Tenemos que ser capaces de lograr entendimientos en proyectos como, por ejemplo, la reforma previsional en conjunto con el gobierno. Somos colegisladores. El gobierno asegura que les advirtió que había que resolver rápido. Variados medios de prensa reportaban que el conflicto entre Rincón y Yasna Proboste por la Comisión de Hacienda iba a salpicar el acuerdo. Más allá de consideraciones políticas, el objetivo es que la tardanza, tanto en definir a Pedro Araya como el nombre, como para entregar la firma del PPD para que Rincón entrara a la Comisión de Hacienda, abrieron la puerta a la derecha para romper el acuerdo, al menos con un solo argumento técnico. Pedro Araya peleó durante meses por esta oportunidad. Se convirtió en militante del partido, no dio su brazo a torcer en la disputa con Jimena Órdenes y lo acompañó su pareja, la exministra de Justicia Javiera Blanco. Araya atacó a la UDI por romper el acuerdo y señaló que la actuación del gobierno fue tardía y pecó de ingenuidad. Le apuntó al Comité Político de la Moneda que es compleja la pérdida de la mesa. Una vez más la UDI ha demostrado que es un partido que no cumple sus acuerdos. Yo creo que hoy día el comité político queda en una situación bastante compleja porque perdieron la mesa del Senado. Mi impresión es que el gobierno se involucró tarde en el tema de la mesa del Senado. Ellos siempre entendieron que aquí había un acuerdo que se iba a cumplir. Entonces, claro, probablemente hubo un grado de ingenuidad del Ejecutivo y por parte nuestra de pensar que la UDI era un partido de palabras. Álvaro Elizalde, ministro Express, fue blanco de variadas críticas en los pasillos del Senado durante el martes, desde que no se involucró lo suficiente hasta que derechamente el gobierno en verdad prefería a García Ruminot que a Pedro Araya en la mesa del Senado. Esas son especulaciones en la Cámara Alta. El expresidente de la Cámara Alta recordó que él mismo articuló el acuerdo que se rompió el martes y que fue advertido a través de los medios de que esta era una decisión de los senadores y solo de los senadores. Camila Vallejo, vocera de gobierno, dijo que no se le puede pedir imposibles al Ejecutivo. Según el gobierno, lo que ocurrió fue el nacimiento de un nuevo pacto electoral. Estamos hablando de un poder autónomo y las conversaciones, por tanto, las llevan las senadoras y senadores. Obviamente nosotros acompañamos esas conversaciones. Hace un par de semanas el gobierno hizo ver a las bancadas del oficialismo, particularmente a una, que esperábamos que esta decisión se realizara con celeridad. Con un acuerdo electoral municipal que una necesidad de cumplir la palabra empeñada en materia de acuerdos de conducción administrativa. Y frente a eso, no se puede pedir imposibles al Ejecutivo. Son personas adultas los senadores y senadoras, no están para que el Ejecutivo les diga lo que tiene que hacer. En el Partido Socialista estaban furiosos. Sus senadores y su presidenta Paulina Bodanovich intercambiaban comentarios y ya fraguaban al interior de la sala lo que podría ser una ofensiva por tratar de retener el control que aún tienen en algunas comisiones del Senado. Se especula fuerte que el senador Fidel Espinosa no renunciaría a la Comisión de Vivienda en su presidencia y que solo saldrá si lo censuran. Y fueron quienes más advirtieron el término del fair play en la Cámara Alta. Gastón Saavedra, jefe de bancada, dijo que este fue un acuerdo espurio.
Surge una mesa, por lo tanto, de base espuria. Faltó el coraje moral como para decirnos, mire, ¿sabe qué? Tenemos un acuerdo distinto. Y eso se dice. En política es posible decirlo cuando uno tiene sensaciones, pensamientos. Lo bueno es que hoy día sabemos que existe una nueva alianza política que compone a las derechas más demócratas. Sabemos a qué tenemos. Demócrata salió bien parado de la jornada, pese a las recriminaciones y hasta pifias de los parlamentarios oficialistas y de que se le enrostró al partido que ahora son una colectividad de derecha. Matías Walker se convirtió en vicepresidente del Senado con 25 votos. Walker dijo esperar que cedan las pasiones y que se puedan escuchar todas las posturas en el rediseño de las comisiones. Yo espero que cedan las pasiones. Tenemos que darle garantías a todas las bancadas en la integración de las comisiones. Fue la causa que nosotros también reclamamos, que no se estaba cumpliendo un acuerdo de la integración de la Comisión de Hacienda. Esta mesa le va a dar garantías a todas las bancadas. La Comisión de Hacienda seguirá su disputa hoy. La senadora del Partido Comunista, Claudia Pascual, pidió dejar sin efecto la salida de Daniel Núñez en favor de Evópoli Felipe Kast, y Ricardo Lagos Weber entiende que su salida de la comisión ya no será efectiva, porque finalmente el Comité de Demócratas no firmó el papel que lo reemplazaba por Jimena Rincón. Entonces, este martes pudo activarse un nuevo trato en la convivencia del Senado que tocará a todas las comisiones sin zanjar. Además, Demócratas y Renovación Nacional llegaron a la mesa. Por sobre todo, la sonrisa y el aplauso del acento derecha marca también el inicio de un nuevo pacto electoral. Katy Tomás. Mira, esto refleja la enorme distancia que hay entre gobierno y oposición, la polarización que hay en el país. Recordemos que en el Senado siempre ha habido un ambiente un poco más sosegado que en el resto del país. Eso no está ocurriendo. Llegó al Senado. No sé por qué el gobierno no se dio, si era tan importante la presidencia del Senado y se llegó a esto, ¿por qué no se dio finalmente la presidencia de la Comisión de Hacienda? ¿Por qué lo pierde todo prácticamente? Ahora viene una guerra civil al interior de las comisiones, ¿verdad? Pero no había una posibilidad de que se diera. ¿Se equivocó el gobierno? ¿Creyó que tenía los votos y no los tenía? ¿Qué pasó realmente, Gonzalo? Miren, siendo bien francos, aquí las cosas se hicieron tan mal que es sospechoso. O sea, el PPD tuvo días, semanas, tuvo mucho tiempo para escribir un papel de 3 líneas y firmarlo para que se hiciera el reemplazo, para que Jimena Rincón ingresara a la Comisión de Hacienda. Yanna Proboste, senadora de C, dice que ella con anterioridad le había informado a la bancada PPD y específicamente a Pedro Araya que ellos de alguna manera daban por resuelto el conflicto entre si Proboste o Rincón debían integrar la Comisión de Hacienda y que no había problema en que finalmente fuese la senadora del Maule la que ingresase a esa comisión. Llegó tarde el documento, lo empezaron a repartir cuando la votación ya había iniciado. Y el Ejecutivo argumenta que los senadores le mandaron a decir por la prensa que no se involucraran y por eso supuestamente no se involucraron. Les insisto en que durante la jornada de martes se especuló muy fuerte que en realidad el Ejecutivo no está tan incómodo con José García Ruminot, que es un senador bien valorado, que es considerado dialogante y que hacen una evaluación positiva de lo que fue el tratamiento de la moneda con la presidencia de UDI Juan Antonio Coloma. Esos factores pueden hacer pensar que quizás hay una mezcla entre efectivamente actuar tarde, ser negligentes, haberse equivocado, no tener una buena negociación y también quizás el elemento de que al final del día puede que lleguen a hacer una evaluación positiva. Tan así es esto, Tomás, que en los próximos minutos va a iniciar la Comisión de Hacienda del Senado y puede pasar de todo respecto de su composición, porque en esta pasada se supone que Daniel Núñez y Ricardo Lagos Weber debían dejar la instancia, dejando al gobierno en minoría en la Comisión de Hacienda. Pero sabemos ya que Ricardo Lagos Weber entiende por anulada su salida y que el Partido Comunista va a pelear el cupo de Daniel Núñez para ver si es que quizás al final de este día el oficialismo retoma el control de la Comisión de Hacienda. Y si el Ejecutivo termina con el control de la Comisión de Hacienda y con José García Ruminot y Matías Walker a la cabeza, la evaluación al final parece que según ellos no es tan negativa. Después, por supuesto, Tomás, Katy, y de esto nos hacemos cargo porque es información de la radio, es el vínculo que hay con lo que ocurrió ayer con la figura de Evelyn Matei, que jugó un rol, al igual que Renovación Nacional, en de alguna manera asegurarse de que las cosas ocurrieran como ocurrieran, que se dieran vuelta a votos de la oposición en una conversación y en una alianza que se vio de alguna manera reflejada por vía de parlamentarios como Rodrigo Galilea o Manuel José Sandón, en donde se hicieron gestiones, hubo conversaciones, hubo llamadas telefónicas y entonces esto ¿para qué se lo decimos?
para ilustrar que el eventual rol que pudo haber jugado Elías Matei en lo que ocurrió ayer en la Cámara Alta da cuenta de que lo que estaba pasando aquí va mucho más allá de quién se sentaba en la testera del Senado. Ahora, ¿tú sostienes que podría ser una victoria pírrica de la derecha, de la oposición? En el sentido de que obtienen la presidencia de la Cámara, pero no obtienen mayoría en la Comisión de Hacienda como estaba previsto, y por lo tanto, en la Comisión de Hacienda se están discutiendo cosas fundamentales, y por lo tanto sería una aparente victoria, ¿o estoy equivocado? Yo creo, Tomás, que hay que esperar qué es lo que pasa en la comisión, pero sí les podemos decir esto a los auditores. Cuando uno completa de alguna manera el puzzle de lo que ha pasado en las últimas 48 horas con la mesa del Senado y con las comisiones, es muy importante cómo queda al final compuesto Hacienda. Si Hacienda llegase a llegar compuesto en favor del oficialismo, entonces la evaluación global de todas las cosas que están pasando va a modificarse un poco. Lo suficiente como para decir que quizás todos ganaron algo. Vamos a plantearlo en esos términos. Ahora, si es que la Comisión de Hacienda mantiene una composición mayoritaria de parlamentarios de derecha, entonces la derrota del oficialismo y la derrota del gobierno es total, y ya la posición de minoría, que ya sabíamos que estaba, se termina de cristalizar, y hay que ver si es que cómo quedan las relaciones entre Matías Walker, Jimena Rincón y La Moneda, porque estos dos senadores van a ser fundamentales para, por ejemplo, aprobar la reforma de pensiones. Oye, en la testera apoyando al senador Araya, vuelto al PPD, digamos, estaba, había varias personas apoyándolo. Estaba su pareja, ¿no es cierto? Pero también estaba Eugenio González. ¿Qué hacía Eugenio González ahí? Tú no sé si lograste verlo. Sí, al parecer sí. La verdad es que Tomás diría que por la locura, por lo que estaba pasando en la sala en ese momento, la verdad es que hubo varias preguntas respecto a algunos nombres que aparecían, y Eugenio González efectivamente, alguno comentó que se le vio en la grada del Senado, pero lo cierto es que no fue un rostro ni un nombre que uno se preguntase exactamente qué es lo que hacía ahí, pero efectivamente a Pedro Araya lo estaba apoyando bastante gente. De hecho, eso es ilustrativo, Tomás, la verdad, de que se hizo un cálculo muy malo, y que cuando el PPD logró definir su propio nombre, que les costó mucho, varios días, tuvieron un falso sentido de victoria, y que hasta este momento personalmente ni muchos de los que estábamos ahí no nos explicamos por qué ese cuadro de personas asistiendo y apoyando a la figura de Pedro Araya estaban ahí, como si esto estuviese como carrera de corrida, cuando todos veníamos alertando que esto dependía de un papel que alguien podrá decir será una excusa, no será una excusa, quizás era solo una excusa, y que finalmente terminó inclinando la mesa en favor de José García Ruminot, que, como lo escucharon, se ha comprometido a tratar de hacer que este clima de enemistad, como tú bien decías, la figura de guerra civil en las comisiones, no ocurra, pero la verdad es que da la impresión de que el trato en el Senado de la República está a punto de cambiar. Eugenio González, que algunos llaman el Pingüino, que es un operador judicial conocido, pero si está, a lo mejor es amigo de Araya, puede ser, cada uno tiene los amigos que quiere, pero yo no sé si estaba operando también ahí, pues. Si estaba cumpliendo funciones. Están todos en esa. Todos en eso. Hay que decirlo. Gracias, Gonzalo.